acá en la región del Biobío, porque si hay algo que podemos agradecer es que pese a que tuvo formación en el extranjero, a que era además un profesional desde la ciencia y desde las artes muy apetecido por su conocimiento, nunca abandonó la ciudad de Concepción. Y es eso lo que nos viene a contar en esta oportunidad Victoria Andrea Muñoz Serra. Ella es licenciada en artes, además fuiste ayudante del gran maestro Eduardo Meissner y hoy también quieres contar todo ese trabajo, todo ese legado, todo ese relato a través de un libro. ¿Cómo estás? Bien, mira, quería contarte que hay un lanzamiento de la revista Cero, que la formó la Universidad Diego Portales. Fue una idea, voy a tratar de contarte un poquito la historia para que pueda llegar al tema de Eduardo Meissner, para hacer una secuencia lineal. Mira, en la Universidad Diego Portales aproximadamente en el 2022 llegó nuevos profesionales jóvenes de regiones del área de diseño, en la Escuela de Diseño de la Universidad Diego Portales en Santiago. Entonces, como eran todos nuevos de regiones, querían mostrar un poco de dónde venían y descentralizar el diseño y el arte en general con toda su multidisciplina. Entonces, por eso se gestó la idea de crear una revista que en este el nombre es Cero. Yo creo que, voy a especular, supongo que Cero es partir de cero, o sea, a partir de la nada, para empezar a mostrar lo que se está haciendo, que en realidad, si uno le pregunta a cualquier licenciado en arte o en arquitectura, en realidad tú preguntas, ¿quién hace? Y salen nombres, por ejemplo, salió Eduardo Meissner, salen otros nombres de arquitectos, diseñadores que han triunfado en algunas partes, en el exterior, pero ¿qué es lo que se está haciendo en tecnología y cosas de ese tipo? Entonces, se cuestionaron, hagamos un registro, una expresión gráfica dentro del diseño que mostrara lo que se está haciendo en regiones. Y por eso mañana, viernes 25, se va a hacer el lanzamiento en la Universidad del Biobío, en el Aula Magna. Ahora, ¿por qué la Universidad del Biobío? Viniendo de la Universidad Diego Portales. Porque Jaime Ramírez Cotal, que es el editor en este caso de la revista, que fue financiada por el proyecto Fondar, nace de la Escuela de Diseño, que es por lo menos es la única universidad que imparte la carrera de diseño como universidad en la región del Biobío. Entonces, ahí con Isabel Leal, que es tipógrafa, encarguémonos de decir qué es lo que es la tipografía, que pocas personas se preocupan, por ejemplo, cuando ven en el monitor, ven abajo la franja y se ven de la gráfica, las fuentes de los computadores, toda esa parte visual que uno pasa desapercibido y que te da cierta emocionalidad en el texto, en la información, está ahí, en el diseño tipográfico de las letras, de las expresiones. Por ejemplo, ver un afiche a mano alzada tiene una fuerza más potente emocional que algo recto como la bomba 4 que había en el diario de La Cuarta en su época, ¿te acuerdas? Que salía en el medio con una letra cuadrada. Mientras más rígida la fuente, más simple es el mensaje y llega directo. Mientras más curvas trae, entonces es más complejo para leer para el espectador, el que pasa casualmente por fuera de un muro, etc. Entonces, Isabel Leal es profesora de diseño y ella les dio el espacio en la Universidad del Biobío. A la vez le sugirió a Jaime Romo, que es profesor de la Universidad de Concepción, es grabador, artista visual, ustedes deben conocerlo. Sí. Actualmente se está dedicando a la parte de ilustraciones y sale en un artículo de la revista como ilustrador. Y quería decir también que en esa, voy a nombrar antes que se me olviden los nombres de las personas que salieron en la revista, el fascículo número 1 anual. Se supone que es como una muestra o es un empezar, como una introducción. Entonces se tomó por lo menos de la 8ª región Alan Robinson, que hace todo lo que es cómics, es de San Pedro de la Paz. Está Javiera Reyes, está en la parte textil, está en la parte Michael Rojas en ceramista y bueno, Romo en ilustraciones que son con unos mundos fantásticos, así, que yo no se lo había visto, están en la revista, son muy nuevos de lo que él está trabajando. Y en la parte que me toca a mí, fue por un artículo que se hizo después del lanzamiento del homenaje de Meissner en el 2007, que siempre Meissner decía, yo lo conozco a Meissner desde los 16 años,
Entonces, sin pensar en esa época ingenuamente que iba a ser mi profesor y que después iba a estudiar arte y todo ese tipo de cosas, lo veo en un pasillo en la Pinacoteca y veo este hombre alto con un estilo Magritte, de las pinturas de Magritte, muy como ese sombrero de hongo así, con ese bastón típico de ilustración casi como a la antigua. Entonces dije, este tiene que ser el autor. Y me pongo a conversar con él y nace una conversación, digamos, técnica. Y con ese, yo siempre lo tiendo a imitar, decía, le pregunté por una esfera que levitaba en el aire en el lado de la izquierda. En composición no se debería hacer eso porque tensa mucho la tinta. Entonces, eso es lo que se me acordaba de técnica, de lo poco que sabía. Y yo dije, ¿y por qué hizo eso? Así como bien ingenuo, así como casi que vamos retándole. Me dijo, ¿y por qué no? Así como él salía, ¿y por qué no? Esa es la expresión de la gravedad, me decía, porque le hablaba así, bien impostada la voz. Un buen manejador del lenguaje. Entonces, después me acerqué más a él, después lo vi en clases, seguí siendo alumna ayudante. Él ya tenía una alumna ayudante que era más antigua y que en un viaje me dejó un espacio y yo alcancé a meterme ahí en un par de años y terminamos siendo como amigos y se le eligió, claro, además, colega. En ese momento yo era profesora, estudiante de arte y estudiante de posgrado en simultáneo, yo no sé cómo lo hacía. Y de posgrado, digamos, estaba de posgrado, de pregrado, profesora y alumna. Y pololeaba. Ahí sí que hay que tener tiempo. Talento. Cuéntanos un poquito también, bueno, hemos hablado en varias oportunidades de Eduardo Meisner, este odontólogo, músico, grabador, pintor, y así podemos estar sumando varios calificativos y en lo que él se dedicaba, pero es importante poder recordarle a quienes nos están viendo la importancia que tiene él, no solamente para nuestra región, para nuestra comuna, sino que también para el país. Sí, en el caso de la elección fue porque en el director editorial de la revista Cotal, Jaime Ramírez Cotal, vi un video posterior a ese que se lanzó justamente en ese homenaje, donde se le hizo una entrevista que era más suelta, pero me la tijeretearon como siempre la burocracia de que salieron algunas cosas que se salen de madre ya. Y entonces a mí me hicieron un poco más y firmar, y si ustedes ven el video que está en YouTube, lo pueden buscar, Dialogando con Meisner se llama. Yo le preguntaba, por ejemplo, él nunca hizo figura humana como protagonista de su obra. Entonces, él en la entrevista dice, bueno, yo no lo hacía tal vez porque no tendría el oficio, lo dudo, si tenía un oficio pero único. Pero de repente decía, y aparte que es como un actor que es parte del contexto, pero tenía una serie que se llama Espantapájaro, que fue una de las últimas series que él tuvo, y yo le dije, pero un espantapájaro es una metamorfosis, es una composición hecha de varios retazos del ser humano, que tú puedes darle una categoría, por ejemplo, si le pones un charpe o le pones una túnica, le puedes poner hasta un traje de payaso. Y te va a espantar igual funcionalmente a los pájaros. Claro, cumple la función. Cumple la función, pero la emotividad cambia. Claro. Cambia el contexto y cambia todo, porque imagínate, tú vas por el maizal y de repente ves un payaso. Claro. Entretenido. Entonces, de repente yo le digo, pero maestro, pero sí puede ser hasta erótico, me dice. ¿Erótico en espantapájaro? Y yo le digo, ¿y cómo? Y me dice, con teta. ¡Ay! Y eso lo lanzó de pleno y después lo repitió en el lanzamiento. ¿Y quedó en el registro? Está en el registro. Y ahí es que eso es súper interesante. Es que esas salidas que tenía lo hecho. Es que, ¿sabes qué pasa, Victoria? Yo creo que con una imagen como la de Eduardo Meisner, por ejemplo, que hablamos de todo lo que decía Lucho, ¿no? Todo su legado que también ha tratado de perpetuar Rosemary Prim, quien fue su compañera, ¿no? Está, entiendo, en camino a convertirse la casa de Eduardo Meisner en un museo. Es una fundación, es la Fundación Meisner Prim, y de hecho el legado que tiene, bueno, aparte que él dejó muchas obras inconclusas que están ya terminadas, lo que falta es la publicación, falta el financiamiento. Porque él, aunque no lo crean, él era un hombre de recursos, pero financieramente las obras, cuando él ya no encontraba recursos y le interesaba una obra que era académica, porque él era profesor de la Universidad del Biobío, de la Universidad de Arte, formó la Escuela de Arte en la Universidad del Biobío, en arquitectura y en arte, los programas.
hizo clase, fue premio municipal de arte en el 1965, ganó el Salón Sur también con Pinsor el Mago, era amigo de Serrano, el escritor. Entonces, este hombre se dedicó cuando nos conoció a Peirce, el semiólogo, en persona. Esa es la diferencia de tener un profesor como Meissner, claro, que los otros profesores, como yo, me leo las cosas. Yo me leo las cosas y con suerte a lo mejor me invitan a un congreso y ahí me encuentro a lo mejor con Laura Ruiz y me converso un poco. Pero no es lo mismo ir allá y encontrarse y tomarse unos vinitos con alguien, claro, que cambia la categoría. Entonces él es un semiólogo y ese es el aporte principal que yo veo, aparte de su gran obra plástica, que él no firmaba su obra, es algo que pocos se han dado cuenta. Tiene un tremendo formato que supera el 1,5 metros. No sé si se han dado cuenta que son 1,5 metros, 2 metros por 2 metros. Y en las placas que hacía de xilografía, entendamos xilografía, el tallado en madera de placa, ¿sí?, con el grabado. Le encantaba toda la obra magnánima, pero era de gran esfuerzo y por eso la dejó de seguir. Y si te das cuenta, cuando uno pasa la gubia y se equivoca, uno trata de tapar, digamos, las comillas pifia con una cera, pero igual se nota, y no equivocarse en 1 metro por 1 metro es complicado, y son placas que tú tienes que unir y no se nota la línea. Bueno, y de ahí la importancia, Victoria, entonces, de que podamos tener acceso también a esta revista en particular, sí, al trabajo que se va a hacer, ¿cierto?, para mostrar la historia de Eduardo Meissner, reiterar el lanzamiento de esta revista que va a ser mañana, viernes 25 de noviembre, a las 12 horas, como tú dices, en el auditorio de la Universidad del Biobío. Aula Magna. Aula Magna, para que puedan ser parte entonces de este lanzamiento, sí, y conocer mucho más de la historia. Y la trascendencia que tiene esta obra, que es vital y que quiero comunicarle inmediatamente, que los que tengan configuración espacial 1 y 2, por favor atesórenlo, porque se extraviaron los originales en la imprenta. Y no hay cómo sacar una 3ª edición. Y alguien se pegó la lata de escanear hacia la mala las hojas como cualquiera la escanea, pero en mala resolución, no de una manera profesional. No es lo mismo. Entonces hay que invertir en sacar una edición, porque esa obra es fundamental. Te lo digo, yo soy profesora de Ciencias Políticas, estudié Arte y estudié Arquitectura y postítulo en Medio Ambiente. Pero yo la influencia de Meissner, aparte de la obra plástica, que cuando era estudiante, me tocó, digamos, en los constructos de conducta. Entonces, eso de semiótica, análisis del contexto, la obra entre sí, las partes entre sí, la relación entre todo el contexto, eso se aplica a cualquier campo de la psicología, de conducta, comportamiento organizacional, y a ese campo lo estoy tratando de llevar a un campo que es más mercenario, pero es más útil, y para que el maestro, digamos, no digan, es un tipo que hace cosas que en realidad no, sí, que no aportan, que son como una elite para conversar y arreglar el mundo entre 4 paredes. La importancia de este tipo de conversaciones, de este tipo de trabajo también que ustedes realizan, que tú estás realizando, por eso queremos agradecerte por estar acá con nosotros. Y lean la revista, es interesante las biotecnologías en materiales nuevos. Eso buenísimo. No lo había visto acá en Chile. Buenísimo. Tremenda invitación.